Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. La Universidad de Santiago de Chile les da la más cordial bienvenida Oh, a con la Roblox. ceremonia inaugural del tercer Encuentro Nacional de Didácticas Específicas para la Formación de Profesores de las Universidades del Estado y este cuarto seminario de didácticas específicas en la formación de profesores USACH, organizados por el Programa de Mejoramiento a la Formación del Profesorado de la Vicerrectoría Académica de esta Casa de Estudios Superiores. Preside esta actividad el vicerrector académico de la universidad, doctor Julio Romero Figueroa. Hola, Nos pucha. acompañan además autoridades de las diferentes unidades académicas de la universidad y también de investigación de esta Casa de Estudios Superiores. Queremos saludar también a la jefa de la Unidad de Innovación Educativa y directora de pregrado, señora María Luisa Saavedra, a nuestra invitada internacional, doctora Neus San Martí, así como a la comunidad universitaria y al público presente en esta actividad. A continuación, queremos invitarles a ver un video con el himno de la Universidad de Santiago de Chile. Señoras y señores, el encuentro y seminario a lo que hoy damos inicio tiene como objetivo reflexionar sobre las tensiones y oportunidades que ha enfrentado el sistema escolar, así como la formación inicial y continua del profesorado en tiempos de crisis y cómo nos han permitido construir conocimiento durante el año 2020. Enseguida se dirigirá a ustedes el vicerrector académico de la Universidad de Santiago de Chile, doctor Julio Romero Figueroa. Muy buenos días a todas y todos los participantes de este tercer encuentro nacional de didácticas específicas para la formación de profesores de las universidades del Estado y también a este cuarto seminario de didácticas específicas en la formación de profesores USACH, que se realizará entre hoy y el 14 de enero. Aprovecho de manera especial, además de agradecer su presencia, saludar a las autoridades y representantes de las unidades académicas, a la doctora Neus San Martí, quien será parte y nuestra charlista inaugural, así como al conjunto de expositores, de profesores y profesoras de todo este encuentro. La Universidad de Santiago, desde su más profundo compromiso social con la calidad y equidad de la educación de nuestro país, siempre ha estado dispuesta a aportar desde todas las áreas de su quehacer en pos de estos objetivos. La formación de niños, niñas, jóvenes ha sido hoy y más que nunca una preocupación constante de nuestra institución, la cual ha construido una amplia herencia docente que data desde hace más de un siglo. Desde aquellos años, en la Escuela Abelardo Núñez hasta la actualidad, la formación del profesorado ha sido un eje clave para nuestra institución, porque entendemos que son estos profesionales los pilares del desarrollo de nuestra sociedad. En estos últimos años hemos decidido dar un impulso específico a la formación de nuestros futuros profesores,
Desarrollamos diversas innovaciones curriculares, pedagógicas, de infraestructura y equipamiento, y hemos repensado también nuestra vinculación con los centros escolares, como espacios de colaboración mutua y bidireccional, reconociéndolos como aliados claves en la construcción de saberes profesionales para mejorar la calidad de los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. En ese camino de construcción conjunta, este seminario de didácticas específicas, en su cuarta versión, se ha constituido como un hito clave para nuestra universidad, en el cual se reúnen formadores, profesores, profesores en ejercicio, muchos de ellos egresados de nuestra universidad, futuros profesores e investigadores en educación. Todas y todos tras un desafío común: buscar nuevas perspectivas para alcanzar la meta de una educación de calidad y con equidad. Concretamente, el contexto escolar es el espacio en el cual se construyen los saberes y habilidades necesarias para enfrentar con éxito la vida adulta y la educación superior. Sin embargo, en Chile durante muchos años hemos visto que, a pesar del aumento de recursos, las habilidades que deberían desarrollarse en la escuela no necesariamente alcanzan los niveles esperados para enfrentar los desafíos de la vida ciudadana con los mejores niveles de comprensión, acción y transformación de la realidad social. En este sentido, desde las distintas áreas que conforman la formación de profesores en la Universidad de Santiago, hemos desarrollado una integración entre las disciplinas y actores del sistema para poder responder en conjunto a los desafíos importantes de una sociedad que, ustedes saben, es cada vez más globalizada, compleja y transformadora. Este cuarto seminario de didácticas específicas para la formación de profesores inicia el año 2021 con un desafío mayor. Estamos trabajando para una mejor educación en medio de una profunda crisis social, de la construcción de un nuevo Chile y de una pandemia como pocas se han visto en la historia moderna. En este escenario, este encuentro se hace aún más urgente, porque el profesorado, a diferencia de lo que muchos piensan, este año no ha estado de vacaciones, sino que ha estado construyendo nuevas formas de enseñar para lograr promover el aprendizaje de sus estudiantes. La invitación que hacemos hoy es a compartir estos nuevos saberes para seguir construyendo un Chile y un mundo mejor. Es así que les agradecemos estar participando en este encuentro y poder proponer nuevas ideas, nuevas formas de entender la construcción del conocimiento en el espacio escolar, con el fin de generar prácticas educativas que realmente permitan formar a los estudiantes que requiere el siglo XXI para un desarrollo sostenible en todos los ámbitos. Agradecemos especialmente a las asociaciones nacionales de didácticas específicas por participar activamente en este encuentro, y a todas y todos los presentes aquí el día de hoy por su pasión por enseñar. Muy buenos días y les deseo un excelente inicio de año 2021. Muchas gracias. Pues bien, a continuación dejo con ustedes a la invitada especial de esta ceremonia inaugural, doctora Neus San Martí. La doctora San Martí es catedrática de Didáctica de las Ciencias y doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es directora del Instituto de Ciencias de la Educación de esta misma universidad, y entre sus libros se destaca Enseñar, Aprender y Evaluar, un proceso de regulación continua, didáctica de las ciencias en la educación secundaria obligatoria, y Aprende Ciencia, tú aprendete a escribir ciencia, cuyo equipo de investigación obtuvo el premio Rosa Sensat de Pedagogía 2002. Ha trabajado especialmente en la investigación sobre la evaluación formativa, el lenguaje en relación al aprendizaje científico y la educación ambiental, así como en la formación permanente de profesorados de ciencias. En esta oportunidad nos va a exponer tensiones y oportunidades al promover la autoevaluación de los estudiantes. Doctora Neus. Bien, buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer volver a conectarme con muchos de ustedes y poder un poco reflexionar y volver a hablar sobre este cambio que es tan necesario en la evaluación. Y en estos momentos de cambio en la escuela, de que hemos de trabajar en muchas situaciones a distancia, etcétera, pues es un momento en el cual nos puede ayudar a este cambio. Yo he visto y he compartido con diferentes escuelas y muchas me dicen, esta ha sido una oportunidad para replantearnos muchas de las cosas que hacemos. También he de decir que para otras que ya habían empezado a hacer cambios ha sido volver para atrás, o sea que se da todos los ejemplos, pero es cierto que para muchos es un momento de una oportunidad para repensar todo lo que hacemos, ¿eh? Y para rehacer muchas de las ideas con las que trabajamos. Y una de ellas es la evaluación. Bien, pues entonces hoy pues, he preparado unas cuantas ideas
para reflexionar sobre todo en esta idea de tensiones y oportunidades. Y hablaré sobre todo de 4 tensiones y las oportunidades que nos ofrece este momento en el cual estamos, ¿eh? Fíjense que, ¿de qué hablan los periódicos? En España al menos, y supongo que en Chile también se darán muchos casos de estos. ¿De qué hablan los titulares? Fíjense que casi siempre el gran problema para las familias y para la sociedad es cómo calificar, cómo se calificará a los estudiantes en estos momentos. ¿Realmente será objetivo? Siempre hay el gran problema de la calificación. En algunos casos aluden a la falta también de medios informáticos, etcétera, y pocos a otros temas, pero la mayoría de titulares que yo me dediqué a recoger, sobre todo en el primer trimestre de pandemia, todos hacían referencia muchísimos a la evaluación, ¿eh? En cambio, era muy difícil de encontrar, vaya, ninguno encontré que se plantearan qué y cómo aprenderían los estudiantes en este nuevo contexto, ¿eh? Todos estaban preocupados por cómo se evaluaría y no si aprenderían, cuando la evaluación lo que ha de poner de manifiesto es lo que se aprende, y esta es la gran duda, ¿cómo conseguimos que aprendan? Entonces, esta es la gran dificultad. Fíjense que el problema está muy centrado normalmente en que los docentes y las familias tenemos mucho estrés porque hemos de dar un feedback muy directo. O sea que se ha dado mucha relevancia al problema del feedback. O sea, en la escuela el tema es cómo enseñamos, por decirlo así, o cómo explicamos o demás, pero en este momento de pandemia sobre todo es como cuando los estudiantes hacen algo a distancia, cómo les damos un buen feedback, cómo lo hacemos. Y esto lleva tiempo y lleva muchas dificultades. Y además, para los docentes esto está muy relacionado con la diversidad, porque hay muchos, o sea que cada alumno es un caso. Y esto es el tema que nos lleva a la importancia de personalizar, pero al mismo tiempo de pensar que la idea de corrección que tenemos toda la vida no sirve, o sea, no va. O sea, que nos hagan un trabajo a distancia y les devolvamos corregido que decimos, esto no sirve para avanzar, ¿eh? Y este es uno de los cambios, ¿eh?, importantes, ¿eh? También hay mucha preocupación por la copia, ¿eh? Van a copiar mucho en los exámenes a distancia. ¿Cómo asegurarlo? Yo ya les digo que todos los estudios que se han hecho demuestran que se hacen más trampas en exámenes presenciales que a distancia. O sea que esta es una preocupación muy curiosa, ¿eh? Porque en cambio no somos conscientes de lo que se copia, por decirlo así, de las trampas que se hacen en los exámenes presenciales. Y yo creo que todos los que me escuchan pensarán, yo alguna vez en la vida he hecho trampas, he copiado, he hecho demás. O sea, y en cambio ahora parece que por el hecho de ser a distancia este es un problema más grande, ¿eh? Esto tampoco es verdad, ¿eh? Y aquí tienen, si quieren leerlo, pues un pequeño artículo, un estudio en el cual se ha hecho esta comprobación, ¿eh? Y ver que a distancia y presencial, pues más bien hay más problemas de copia en la presencial, ¿eh? Pero también es cierto que, como les digo, es una oportunidad para dar otra visión. Hay escuelas que han compartido con las familias. Yo les voy traduciendo cosas que les pongo lo que es en catalán, porque es la lengua de la escuela aquí, pero pongo la traducción para que vean un poco la realidad, ¿eh? O sea, he preferido poner cosas que son reales. Y aquí, pues, una escuela, cómo comparte con las familias para que también vayan cambiando su visión de la evaluación. Porque no es solo la escuela que ha de cambiar, sino también los padres y la sociedad en general. O sea que muchas de las cosas que voy a hablar, pues no es un cambio nuestro solo de los docentes, sino que es un cambio de todos, ¿eh? Y aquí pues explica, ¿eh?, cómo entendemos la evaluación, les dice a los padres de una forma muy resumida, pero para que empiecen a darnos, ¿eh?, qué haremos los maestros, ¿eh?, con qué finalidad lo hacemos. Estas son las ideas importantes que se han de empezar a trabajar y compartir, ya digo, no solo entre docentes, sino también y muy especialmente con las familias, ¿eh? ¿De qué tensiones vamos a hablar, eh? ¿Cómo pasar de una cosa que nos parece imposible a otra que ha de ser posible, eh? Pues la primera, para cambiar la visión de la finalidad de la evaluación, ¿eh? Que vamos a ver, ¿cuál es la finalidad de la evaluación?
este es un cambio que hemos de darle la vuelta y que nos lo hemos de creer, ¿eh? Y si no nos lo creemos, no se dará. El segundo de los que voy a hablar es cómo conseguir que los estudiantes se puedan autoevaluar regular, ¿eh? Porque siempre pensaremos, bueno, se van a poner buenas notas, se van a poner buenas calificaciones. Realmente esta tensión que nos da esta idea nos ofrece oportunidades para plantear que sean ellos los protagonistas, los que se autoevalúen, ¿eh? Otra de las tensiones es el problema del error, ¿eh? ¿Cómo vemos el error? ¿Es algo malo? Y sobre todo, ¿cómo nos planteamos corregirlo? Decirlo, ¿eh? ¿Cómo nos planteamos ayudar a los estudiantes que vayan más adelante? Y fíjense que hablamos ahora no de un feedback, sino de un feed forward, ¿eh? ¿Cómo ir hacia adelante? Esta es la idea importante del cambio, ¿eh? De las oportunidades que nos ofrece todo este momento actual. Y la última idea es cómo la tensión, que el problema que tenemos muchos docentes, es decir, es que ha de ser objetiva la evaluación. Y claro, asumimos que objetivo es tener muchos datos y hacer muchas medias, y de eso también vamos a hablar, y la oportunidad que nos ofrece este momento de pandemia para repensarlo. Bien, estas oportunidades no hay duda que funcionan, que tienen la importancia, es el trabajo en equipo, es el ayudarnos unos a otros, no es un cambio de un profesor en su aula. Todos estos cambios, todas estas oportunidades podrán aplicarse y tendrán sentido cuando es el resultado de un trabajo en equipo, de una ayuda entre unos a otros que nos vamos realimentando. Vamos a ver la primera tensión sobre las finalidades de la evaluación, ¿eh? Fíjense que es de centrarla en la calificación, que es lo que todos pensamos cuando nos dicen la palabra evaluación, a orientarla al aprendizaje. Este es el cambio, esta tensión que hay. Bueno, calificación o aprendizaje, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que hemos de ir hacia el aprendizaje, porque realmente si aprenden los estudiantes la calificación será buena. Por tanto, no digo que no ha de haber calificación, que no sea esto una función, sino que el tema es que si hay aprendizaje, habrá calificación. Y si la evaluación la ayudamos a un mejor aprendizaje, a que se regulen los errores, las decisiones, entonces la calificación será mucho mejor, ¿eh? Por tanto, este es el objetivo principal de la evaluación, ¿eh? Yo siempre me gusta, y esto lo repito muchas veces, porque creo que nos hemos de poner de acuerdo en lo que entendemos por evaluación, ¿eh? Y yo digo, evaluar siempre es un proceso, no es algo puntual, ¿eh? Es un proceso que siempre requiere recoger datos. O sea, que yo para evaluar necesito datos, sin datos nada. El gran cambio es que estos datos no tienen por qué ser los exámenes de toda la vida o los trabajos, ¿eh? Sino que pueden ser dibujos, mapas, observaciones, grabaciones, vídeos, diarios, portafolios, etc. O sea que el gran cambio, digamos, que estamos viviendo en este momento es que, claro, plantearnos que recojo datos a través de los exámenes que hacemos en situaciones presenciales, esto tiene que cambiar, pero es que también tiene que cambiar en las situaciones presenciales, porque si siempre recogemos datos de un tipo, estamos favoreciendo a los estudiantes que en aquel tipo de actividad son más competentes, son más capaces, ¿eh? Los que saben dibujar pues tendrán ventajas sobre los que saben escribir o al revés, ¿eh? Por tanto, la importancia es de diversificar, ¿eh? Y yo solo recojo aquí que unos profesores decían, o un artículo decía que precisamente podemos hablar de 60 formas de recoger datos, o sea que tenemos muchas formas y esto es muy importante, la diversificación, porque si no estamos trabajando solo para un tipo de estudiantes y estamos teniendo datos solo de un tipo de estudiantes, ¿eh? El segundo paso es que estos datos se han de analizar, pero no para decidir si está bien o mal, sino para entender por qué están bien o mal, ¿eh? Este es el paso, es un paso muy clave, ¿eh? Porque he de entender por qué no entienden los estudiantes. Y para eso utilizamos pues, instrumentos como las listas de cotejo, las dianas, las rúbricas, podrían ser más, ¿eh?
Fíjense que muchos profesores a mí me dicen, yo evalúo con rúbricas, y yo siempre les digo, ¿y qué datos tienes? Porque si no tienes buenos datos, las rúbricas no son importantes. La rúbrica es un instrumento para analizar datos, pero no para recoger datos. Por tanto, cuando hablamos de evaluación, hemos de pensar bien cada caso cómo lo hacemos, ¿eh? Pero si he dedicado mucho tiempo a recoger datos y analizarlos, lo más importante es la toma de decisiones. ¿Qué hago con eso? O sea, es el momento de tomar decisiones. Y es aquí cuando generas las tensiones, y las dificultades. Porque, ¿qué pasa? Hay unas decisiones que han de ser la mayoría y las más importantes que podemos llamar de tipo pedagógico. O sea, son aquellas que van orientadas a recibir y aplicar pues, un feedback, un retorno que nos ayude a mejorar. Estas son las de tipo pedagógico. Teniendo muy presente que muchas veces ha de ser para nosotros, para los docentes, porque cuando analizamos datos y vemos qué dicen los estudiantes, muchas veces hemos de plantearnos, he de cambiarlo como lo he trabajado, he de cambiar cómo hemos planteado la propuesta de aprendizaje, porque si están teniendo estas dificultades es que no he trabajado bien. Pero muchas otras veces sí que son específicas. Para estos estudiantes les sería mejor. Y aquí podemos diferenciar en que si estas decisiones las tomamos nosotros, y decidimos tú para mejorar has de hacer esto, te recomiendo tal cosa, etcétera, pero si siempre las tomamos los docentes, resulta que nunca serán autónomos. Y fíjense que los estudiantes que aprenden, los que tienen buenos resultados, son aquellos que son autónomos, son aquellos que son capaces de tomar ellos las decisiones, no que lo hacen bien a la primera, sino que dicen, uy, aquí he confundido esta cosa con la otra. Y me he equivocado porque he hecho, y luego dicen, si hago esto de otra forma la próxima vez, esto ya lo haré mucho mejor. Por tanto, esto es lo que sería conseguir que todos los estudiantes tomen ellos las decisiones. Y esto es lo que se llama habitualmente evaluación formadora o autorregulación. El objetivo importante es que sean capaces de autorregularse. Y esto es un aprendizaje. Hay estudiantes que lo hacen solos, que lo aprendieron no sabemos cómo, pero la mayoría necesitan aprender a autorregularse, y este será el reto. Y de tanto en tanto viene esta otra parte de la atención, que son tomar decisiones de tipo social, que nos implica clasificar, seleccionar, orientar. Y aquí hemos de ser muy responsables éticamente, porque aquí depende la persona, su vida en muchos aspectos. Esto es lo que habitualmente se le llama evaluación sumativa, pero a mí me gusta más llamarle, pues, ¿qué es? Calificar, acreditar. Porque la idea de evaluación sumativa pues, nos da la idea de que es el resultado de sumar muchas cosas. Y no es esto, es otra cosa. Es cómo decidimos. Y esto será de tanto en tanto. Cuando hemos visto que ha habido mucha evaluación para aprender, llega un momento que decidiremos pues, cómo está. Y que en muchos casos pueden ser los propios estudiantes que lo hagan. Por tanto, fíjense que si queremos cambiar la forma de aprender de los estudiantes, lo importante es cambiar la forma de evaluar y centrarla solo en una de las tensiones, que es la calificación. Esta es la que hemos de cambiar. ¿Por qué nos es tan difícil eso? Pues en el fondo nos es tan difícil porque la evaluación es nuestra fuente de poder. O sea, los profesores, ¿dónde ponemos nuestro poder? En la evaluación. Fíjense las frases que muchas veces seguro todos hemos dicho, muchas veces. Mira, esta tarea vale un 50% para la nota, por tanto es muy importante, por tanto la has de hacer bien, etcétera, la has de pensar. O sea, el valor de la nota. ¿Y qué hace? Que los estudiantes al final nos pregunten, ¿y esto cuánto vale para la nota? Y parece que si no vale para la nota ya no es importante para aprender. O sea, le damos el poder, la importancia en función de lo que evaluamos. O si te portas mal te bajaré la nota. O prestate atención porque esto saldrá en el examen. Vamos haciendo este tipo de frases que revelan que a partir de la evaluación es cuando nos consideramos que tenemos la fuerza para hacer que estudien. Y no para que aprendan. Este es el gran tema. ¿Podemos ser capaces de pasar este poder a los estudiantes?
Este es el gran reto, esta es la oportunidad que tenemos. ¿Cómo le pasamos este poder a los estudiantes? Por tanto, al diseñar procesos de aprendizaje, lo que hemos de conseguir es que estos incluyan la capacidad, o sea, que los estudiantes sean los que vayan tomando las decisiones, que ellos sean capaces de autoevaluarse, de decir. Y por aquí es muy importante no solo la autoevaluación, sino muchas veces la coevaluación, la ayuda entre todos. Segunda tensión. ¿Pero es posible que los estudiantes se autoevalúen? ¿Es posible esto? Nos parece que esto es imposible. Es imposible, se pondrán buenas notas, no tendrán conocimientos. De creer que es imposible hemos de pasar a implementar estrategias que realmente lo hagan posible. Porque todos estamos de acuerdo que no serviría decir a los estudiantes autoevaluaros, poneros nota, calificaros. Tiene que haber todo un proceso, tiene que haber algo más que lo ayude. Cuando un estudiante aprender, o sea, lo que hay de edad, lo que en realidad aprende es autorregularse. O sea que si queremos estudiantes autónomos y demás, es que han de aprenderse a autorregularse. Y añado la palabra metacognitivamente, porque una autorregulación no metacognitiva sería decir, pues en este problema daba 50 y no, da 25. Y solo ponen, pues cambio, en vez de 50, pues 25. Esto no sería una autorregulación, pero no metacognitiva. La escuela exige que para el aprendizaje pienses, ¿y por qué he puesto 50? ¿Y por qué 25 es una mejor? O sea, tengo que pensar sobre cómo lo he hecho, cómo lo pienso, y esta es la finalidad más importante de la escuela. Entonces, aquí lo que hemos de plantearnos es cuáles son las condiciones para que esto suceda. ¿Qué nos dice la investigación? ¿Qué es lo que nos dicen los estudios que se han hecho? Entonces se han hecho los estudios sobre qué caracterizan las personas que saben autorregularse, que saben hacer esto. Entonces, la primera característica es que se representan el objetivo de la tarea. Nos puede parecer algo que es una tontería, pero es que les puedo asegurar, que lo hemos comprobado, que muchos estudiantes hacen las tareas porque se las mandan a hacer, pero no saben cuál es la finalidad. Yo que soy de ciencias, les puedo decir que hay muchos que hacen experimentos, por ejemplo, hacen algún experimento, pero no saben la finalidad, el objetivo de aprendizaje. Claro, si no sé por qué hago algo, será imposible que me pueda autorregular. Lo haré, pero no sé qué. Este es uno de los aspectos clave de la capacidad, de desarrollo de la capacidad, que siempre piensen, ¿y esto para qué lo hago? Otro es que lo que caracteriza a las personas que se saben autorregular es que antes de hacer la tarea piensan, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cuál sería el sistema? Planifican. Este es uno de los aspectos clave. Y piensan, pues para hacer esto puedo hacer esto, 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 esto. En cambio, los malos aprendices se ponen a realizar la tarea y no piensan en cómo hacerla. Esta es otra de las condiciones fundamentales. Pero fíjense que nosotros ayudamos a que no lo hagan, porque lo que le damos valor es al resultado. Lo que hemos de dar valor, hasta que no tengan bien interiorizada esta capacidad, esta forma de pensar y trabajar, lo que tenemos que dar valor es a la planificación, a cómo anticipan. Y luego ya le daremos valor a los resultados. Pero es que si no se da esta condición, los resultados no serán buenos. Esta es otra condición. Y la última condición es que reconocen los criterios de evaluación. O sea, dicen, saben decidir cómo puedo saber si esto está bien hecho o no está bien hecho. Hay estudiantes que los intuyen, se los representan, pero la mayoría necesitan que se comparta con ellas, que se discutan. Y tiene mucho que ver con el punto segundo. O sea, que si para hacer una tarea he de hacer esto, 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 ¿cómo sabré que la estoy haciendo bien? Pues porque he hecho cada una de estos pasos, pero lo he hecho con un nivel de calidad que es el adecuado. Estos es los tres aspectos. Por tanto, la oportunidad, ¿cuál es que tenemos ahora? Es la de diseñar procesos de aprendizaje que de alguna forma incluyan momentos para compartir, construir y regular los objetivos y los criterios de evaluación. Y la planificación, cómo la hemos hecho, pero está muy relacionado. O sea que vamos
compartiendo, construyendo, regulando. A ver, los objetivos no los representamos. A ver, ¿para qué hacemos esto? ¿Qué es? O sea, lo que hemos de ayudar es esto, a que anticipen. Esta idea de anticipar es muy importante. Yo lo he comprobado, lo hemos estudiado, pero hay muchas investigaciones que se han hecho y se han visto esto, que los estudiantes que tienen buenos resultados anticipan. Anticipan. Esto es el objetivo, esto es cómo sabré. En cambio, los que no tienen buenos resultados nunca saben qué están haciendo, para qué lo están haciendo, en qué han de pensar, etc. Este es el cambio que nos da la diferencia entre unos que aprenden y otros que no. Pero fíjense la diferencia entre decir, transmitir. Yo digo, estos son los objetivos, estos son los criterios de evaluación, o esta es la receta que os doy para hacer tal cosa. Y en cambio, la diferencia en compartir, construir. Yo les pongo algunos ejemplos. Me gusta poner este ejemplo de Edutopia, que es una web que les recomiendo mucho y que tiene muchos ejemplos de estos, y que precisamente este profesor explica los beneficios de compartir su planificación con los estudiantes. Y él dice cómo lo hace, y dice 3 estrategias. Fíjense que no es decirlos, dice, yo les explico por qué he escogido este objetivo, porque me parece que este objetivo es importante. Por lo tanto, no les digo, este es el objetivo, sino que les argumento por qué este es importante. O bien les explico por qué he creado esta actividad, o sea, les hago la relación con la propuesta de hacer, con el objetivo. Esta actividad, ¿por qué es interesante? O bien, mientras estamos haciendo la actividad, no antes, sino mientras estamos haciendo, incluso a veces al final, pues nos paramos y vamos pensando, a ver, esto, el objetivo que yo me había propuesto es este. ¿Está funcionando? ¿Creéis que lo que estamos haciendo está sirviendo para conseguirlo? Fíjense, estrategias muy diferentes de las típicas, que es la de escribir el objetivo, darlo y ya está. Y luego pasar a hacerlo de siempre, sino que está muy integrado en cómo vamos regulando a lo largo. Aquí tienen pues un ejemplo que también pongo muchas veces de esta idea de anticipación y planificación. Aquí ya les digo que primero los estudiantes han construido lo que llamamos una base de orientación. A ver si sale. Perdón. Una base de orientación que han construido todos en base a un ejemplo, un texto argumentativo que construyeron. Afirmación inicial, justificación. Fíjense que esto es la base de orientación. En qué de pensar siempre que de hacer una argumentación. En cuál es la afirmación inicial, en cómo justifico esta evaluación, etc. Y aquí la profesora recogió los acuerdos que llegaron con este ejemplo que trabajaron inicialmente. Pero ahora, para ver si son competentes y lo saben, no es en aquel texto, sino que han de buscar otra situación en la que se vea que saben transferir. Y así, igual que el ejemplo que les pone arriba era sobre los plásticos, si es un problema, son un problema los plásticos y habían de argumentar sí o no ambientalmente, aquí les pedían pues el problema del agua. ¿Qué hemos de hacer para que el agua, se puede acabar el agua algún día? ¿Qué hemos de hacer para conservarla? Y fíjense que la primera es, antes de escribir el texto, van planificando parte a parte. La afirmación inicial, que tiene el ejemplo, y el estudiante va proponiendo qué diría, y cada estudiante hace sus propuestas. Luego, ¿qué hacen? Después, en compañeros comparan. Yo he puesto esto, tú has puesto lo otro. Entonces sugieren ideas, van haciendo, etc. Y al final escriben el texto. Claro, están de acuerdo, supongo, que el texto que escribirán será de mucha más calidad. Entonces, esta calidad hace que la autoestima mejore, que te da idea, porque si corregimos, si pedimos una actividad y la hacen mal y les pedimos que la mejoren, esto no anima a nadie, esto desanima a todos. Por tanto, lo importante es prever, la prevención. Fíjense que este es todo un ejemplo de cómo hacer la actividad que al final el texto que escriben, las probabilidades de que sea de calidad es muy alta y será mucho más fácil y verán mucho más fácilmente que han de mejorar.
O bien este otro ejemplo en que comparten los criterios de evaluación. ¿Cómo los hacen? Aquí vienen de escribir la primera vez que se les pidió redactar un informe de una experiencia en laboratorio. ¿Cómo lo hizo el profesor? La primera vez lo hizo a partir de darles ejemplos de buenas producciones, o sea, ejemplos de informes hechos por compañeros, otros cursos, otros años, que el profesor había guardado como buenos. Y en equipo leen estos informes y han de deducir qué de hacer siempre que necesite hacer un informe, ya lo ven, qué de hacer esto de alguna forma coincide con lo que sería la planificación, en qué de pensar para hacerlo, y si alguno de estos aspectos ya no está, pues ya no sería un buen informe. Por tanto, estos son lo que llamamos criterios de realización, que coinciden con la planificación. Y luego decimos, ¿estará bien hecho? Sí, y aquí son los de calidad. ¿Cómo sabemos que es de calidad o no? Aquí no es una rúbrica, es otro sistema, lo digo para que vean que hay muchos medios, no siempre hemos de caer en la idea de hacer rúbricas, sino que hay otros medios en los cuales vamos viendo, acordamos que sería de calidad. Pues yo ya les digo que, por ejemplo, la mayoría de estudiantes no piensa que ha de tener un título. Entonces la profesora, cuando ponemos en común, cuando se discute, el profesor pues dice, a ver, ¿y no tendría que tener un título? Entonces todos piensan que sí, hay un acuerdo y discuten cómo sabremos cuáles son los criterios de calidad. Y así con todos los aspectos que han pensado que ha de tener un buen informe. Ahora, lo importante es que este resumen que han consensuado, que quiere decir tiempo para construirlo, luego sirva para toda la escolaridad. Esto si lo hacemos nosotros a los 12 años, este sería un ejemplo que se ha trabajado a 12 años, 13 años, luego cuando tienen 16 han de utilizar lo mismo, no se ha de volver a hacer cada vez. Quiere decir que los profesores nos hemos de poner de acuerdo y hemos de compartir. A ver cómo quedasteis con tus alumnos, pues vamos a utilizarlo los distintos años en distintas experiencias. Hemos comprobado haciendo estas cosas que, claro, mejora muchísimo la calidad, y no es siempre, a ver, este profesor que quiere. No, todos vamos en la misma línea y todos estamos de acuerdo en que estos son buenos criterios para hacer, en este caso, este tipo de actividad. Preguntando a los estudiantes qué les había sido más útil aprender a distancia, esto es muy interesante porque hice yo una encuesta y pedí a varios, solo recojo 2 casos, pero la mayoría eran en esta línea. ¿Qué me dijeron? Pues la profesora, por ejemplo, nos envió un vídeo en el que nos explicaba 2 maneras de cómo ella resolvía un tipo de problema. Fíjense que en esta frase detrás hay que les explicaba el objetivo y la planificación. O sea, el objetivo era resolver tal tipo de problemas y la planificación, cómo ella lo hacía. Porque pensaba que eran buenas opciones, con lo cual, de alguna forma, les hablaba de los criterios de evaluación. Y también les decía qué le había costado más cuando ella era joven, que esto también lo tuvo que aprender, lo habló, y cómo había mejorado. Y les daba ideas para la mejora, para el autofit, para ir adelante. Fíjense, esto los estudiantes lo valoraban muchísimo. O sea que los estudiantes valoran mucho cuando la profesora se acerca. Esto fue muy interesante, cómo caracterizaban las experiencias que les gustaban. Y eran las que el profesor no iba de sabio y decía todo, sino que se ponía en lugar de ellos y les daba. En este caso era parecido, en este caso era nos ha pedido hacer un diario con la finalidad de aprender a escribir mejor, o sea, objetivo. Y nos ha puesto ejemplos de cómo ella lo hace y de otra persona. Fíjense, la planificación detrás, ejemplos, pues como lo hago implícitamente había la planificación y al mismo tiempo teniendo en cuenta la diversidad, porque no hay una sola forma de hacerlo, pueden hacerlo de formas diferentes, no todos planificamos un texto de la misma forma. Y nos ha dicho porque son buenos ejemplos y estaban los criterios de evaluación. Fíjense cómo de alguna forma los estudiantes mismos intuyen que detrás de estas experiencias que les plantean, estas demandas que les hacen los profesores, estos profesores,
había las ideas que les he dicho antes que eran necesarias para su autoevaluación. Y aquí tengo otro ejemplo que le recojo de un profesor que lo hizo en el tuit y fue recogiendo, en el cual pone de manifiesto la importancia de que sean capaces de anticipar y aplicarlo con autonomía. Yo les puedo decir también, antes de explicarles el ejemplo, que he trabajado, hay escuelas y hay profesores, institutos, aquí nosotros de primaria y secundaria, con los que hace tiempo que estamos trabajando en esta visión de la evaluación. Y yo les puedo decir que en todos los casos me han dicho que les ha ido muy bien esta preparación que tenían de ser autónomos en estas ideas, en pensar en el objetivo, en pensar cómo planificar, porque resulta que les ha funcionado mucho mejor el aprendizaje a distancia. Mientras que en los casos que esto no se había trabajado, les ha sido muy difícil conseguir que los estudiantes se organicen. Y aquí tienen un ejemplo de un tuit de un profesor que explica, hoy he hablado por videoconferencia con 2 alumnos. Uno es muy cumplidor, tiene trastornos de lectura y escritura. En el aula se esforzaba, pero se lo pasaba fatal. Y en los exámenes, horroroso. Él me ha dicho literalmente que está regalado porque puede trabajar a su ritmo, sin presiones. O sea que este aprendizaje a distancia, porque él es capaz de hacerlo, pero no tiene presión y esto le funciona. En cambio, un estudiante que tenía muy buenas calificaciones y que vivía de renta, de sentarse, de escuchar y sin abrir el libro hacerlo, estos días lo está pasando fatal. Está perdido, no entrega las tareas, su confort diario se ha convertido en sufrimiento. Yo les puedo decir que tengo un nieto que le pasa eso. Antes, sin estudiar, se sacaba los exámenes y claro, en el trabajo a distancia tiene que hacer las tareas, entregarlas y resulta que nunca las entrega y bueno, ha tenido problemas importantes. Y también hay otro artículo de esta web de Edutopia que precisamente comprueba esto, o sea, ¿por qué hay estudiantes que durante este aprendizaje en distancia les ha ido mejor? Y detrás está esta idea de ser más autónomos. Y esta es la tercera tensión, entre considerar el error como algo malo o percibirlo como algo necesario para aprender. Este es un cambio importante. Y de creer, muy relacionado, que los docentes somos los que hemos de corregir los errores o que hemos de promover, la diferencia, que hemos de promover que los propios estudiantes sean los que se corrijan. De hecho, la palabra corregir la utilizamos mal, porque nosotros no corregimos, solo se puede corregir quien se ha equivocado. Y esta es una idea clara. El error es bueno. Este es un cambio total que hemos de hacer. Los estudiantes esconden los errores, copian, intentan disimular lo que no saben. No, el error es el punto de partida. Si no nos equivocáramos, no aprenderíamos. Pero eso requiere encontrar caminos para avanzar y aquí hemos de tener muy en cuenta la diversidad. No todos son iguales, hemos de dar posibilidades de obertura. Y ya les digo, el tiempo que nos dedicamos a corregir, incluso a distancia, es el más inútil. La gran mayoría de estudiantes no mejoran a partir de que les devolvamos los trabajos corregidos. Por tanto, este no es el reto nuestro. El reto nuestro es cómo diseñar la forma de trabajar, incluso a distancia, que haga que se corrijan ellos o se corrijan entre ellos. Estas son las dos posibilidades. Entre ellos también funciona, pero en cambio que el profesor nos dediquemos a corregir no sirve para nada, no mejoran. Esto se han hecho investigaciones, no mejoran porque les devolvamos los trabajos corregidos, hay que decirnos. Lo clave es el feedback, o sea que esto que llamamos corregir, en realidad lo importante, si acaso, es cómo damos el feedback. Y el feedback no es importante decir esto está mal o esto está bien, o decir ya esto lo harías como aquí, pues esto lleva acento, esto en vez de escribirse con números, se escribe con letras. No, hemos de ver que el estudiante ha de percibir él qué es
¿Cómo puede mejorar? ¿Cómo puede ir hacia adelante? Y esto es muy difícil porque esto lo hemos comprobado, esto está costando muchísimo, lo van a ver con algún ejemplo, porque no lo hacemos, los estudiantes no tienen buenos modelos nuestros. Por ejemplo, les digo aquí un ejemplo de producciones, de formas de recoger datos, que va muy bien, los mapas de pensamiento, porque, claro, a partir de comparar los mapas, que son muy diversos, no es el mismo texto que todos han escrito y han hecho todos igual, sino muy diversos, en este caso era sobre los números decimales, cómo que son y cómo trabajar, cómo operar con ellos, Fíjense que esto posibilita muy bien comparar, identificar errores e inferencias que se hacen, cosas que se imaginan, y reconocer que hay estrategias mejores que otras, y con lo cual se pueden dar y recoger o sea, ideas para mejorar. Esta idea yo la incorporo, pero esta no me parece. ¿Me entiende? O sea que esto da muchas posibilidades para la mejora entre iguales, esta regulación, esta corrección. Aquí tienen ejemplos de guiones, de preguntas. Lo que insisto, que las más preguntas no es qué he hecho bien o qué he hecho mal, sino por qué no lo he hecho bien o incluso por qué lo he hecho bien. O sea, siempre ha de haber entender por qué no lo hago bien y siempre decir, finalizar siempre cómo mejorar. O sea que cuando dos estudiantes se autocoevalúan, el compañero no le tiene que decir esto lo has hecho bien, esto está mal y ya está, sino que te sugiero para mejorar. Si no acaba así, no sirve para nada. O sea, lo importante siempre es pensar sobre el problema y demás. También los profesores lo hemos de hacer. O sea que los profesores también nos hemos de reunir y pensar, mira, los estudiantes están haciendo esto, ¿qué hemos de mejorar? ¿Por qué no ha funcionado esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer para mejorar? Por tanto, los profesores también hemos de darnos un feedback entre nosotros y ayudarnos a mejorar. Y fíjense que se trata que muchas veces los profesores nos dedicamos mucho tiempo, si acaso, a compartir programaciones, pero poco tiempo, y casi nunca hacemos, a compartir qué han hecho mis alumnos, qué han hecho tus alumnos, qué dicen y qué hacen, y a ver entre todos qué vamos a hacer. O sea, hemos de tener datos sobre lo que sucede. Y sobre estos datos es los que hemos de discutir, no sobre qué teóricamente sería para hacerlo mejor, sino sobre los datos. Y bien, a ver si avanzamos. La última tensión, y ya termino, es esta de la calificación. O sea, yo veo que uno de los grandes problemas es que hay una tensión en que he de ser objetivo en el momento de calificar. Y para ser objetivo tengo que tener muchos datos y muchas columnas, aquello de la libreta de calificaciones con muchas columnas y tengo muchos datos y al final hago una media y me sale. Y hemos de pasar de esta idea a reconocer, que es muy difícil, que la calificación más objetiva es la que es el resultado de la triangulación. ¿Qué quiere decir esto? Que un estudiante, después de haber hecho un proceso de aprendizaje con lo que tiene y demás, puede decidir pues, cuál cree que es la calificación que merece y será objetiva si comparando con la del docente, con la de compañeros, incluso de las familiares, todos están de acuerdo. Sí, realmente este es tu nivel de aprendizaje. Tu nivel de aprendizaje podría ser, depende, si lo ponemos con números de 7, si lo ponemos con notables o la forma, esto no es lo importante. Lo importante es que sea el estudiante que pueda hacerlo y lo contraste con otros puntos de vista. Si hay acuerdo, es lo más objetivo que hay. Piensen que esto no es por tener muchos datos que nos dice y hago el promedio y resulta que esto vale un 10% y al final me dice objetivamente que este es el nivel de aprendizaje del estudiante, el hecho de hacer estas medias. Este es el gran reto y un gran cambio. ¿Qué nos dice un profesor? Lo digo para que veamos. Esto lo recogí, no lo conozco este profesor, lo recogí en un tuit y os lo traduzco, si le queréis conectar, que dice precisamente, primera evaluación en 12 años de profesor que no estoy angustiado por las notas. Se han autoevaluado, coevaluado, hemos razonado las mejoras. Nada tiene que ver con hacer exámenes y darles la nota. Qué sensación tan gratificante. Ahora,
lo que tengo claro y es que esto lo han tenido que hacer en base a evidencias, ¿no? Es decir, yo creo que merezco un 6, ¿no? Tienen que decir, yo creo que merezco un 6 porque, por ejemplo, al inicio lo hacía así, al final lo hago de esta forma. ah, eh, ah, He visto que sé aplicar este conocimiento a estos nuevos contextos, situaciones. eh, Puedo ver que he alcanzado el objetivo que nos habíamos propuesto, he aplicado una rúbrica a esta actividad y he visto que estaría aquí. O sea que han de dar argumentos. No puede decir mi nota es esta, sino argumentos. Y estos argumentos son los que vamos a comparar y discutir y triangular. Los estudiantes pueden hacer los informes, escriben las familias. Yo les he traducido un trozo, es mucho más largo lo que dice el estudiante, pero aquí os pongo ámbito lingüístico. Pues en este trimestre he ido trabajando, o sea, cómo hacen ellos el informe a las familias. En vez de pasarnos perdiendo tiempo nosotros haciendo el informe, hacemos que lo hagan ellos. E incluso con estos profesores de este centro, con los que trabajo mucho desde hace tiempo repensando la evaluación, me explicaban que, claro, uno de los problemas es que como esto va a las familias, no tienen que haber faltas de ortografía, tienen que estar bien escritos, y que al final habían decidido utilizarlo como texto en la clase de lengua. O sea, que en la clase de lengua, en vez de corregir dictados o textos diferentes, revisaban a ver cómo has escrito esto y vamos a ver cuáles son las faltas, se ayudaban entre ellos, un compañero mejoraban, etcétera. O sea que dedicaban 1 o 2 días a mejorar la redacción que habían hecho para que los padres. Y aquí pues explica este tipo de cosas. He hecho los deberes, aunque algunos días no lo he hecho, empiezo las frases, etcétera. Y me comprometo al final, también dice cosas que hace bien, comprendo lo que lee, me gusta mucho leer, etcétera, o sea que hay de todo, los adjetivos me cuestan más, es un tipo de redacción de estudiante, pero que funciona mucho. Dice, me comprometo a hacer el trabajo que me pongan y los deberes y a trabajar más. Uno de los problemas que tenemos es este, que casi siempre lo que los estudiantes se comprometen es a hacer trabajar más, y deberíamos hacer otras cosas. Ya voy terminando. Aquí tienen ejemplos de preguntas estratégicas y es interesante que las familias también opinen. Y interesante la propuesta. Igualmente no sabe, intuyen esta idea. La familia detecta que no le falta tomar decisiones, estrategias, pero les aseguro que las familias valoran mucho esta forma de informar e incluso familias que los padres tienen muchas dificultades de escribir o porque, por ejemplo, una familia china, pues decía, yo le he dicho a una vecina que me escriba este informe. O sea, que hacen la red. Lo valoran muchísimo porque es una forma que les ayuda mucho a entender las dificultades. Y ya termino. Estamos inmersos en un momento de cambio y todo cambio comporta pasar de la certeza a la incertidumbre. O sea, como lo hemos hecho toda la vida o como lo ha hecho, esto nos da certeza. Y en cambio, empezar a hacer todos estos cambios, estas oportunidades que nos da el momento, pero están relacionados con la incertidumbre. Igual que hay la incertidumbre de que no sabemos qué pasará con la pandemia y cómo terminaremos, pero hay la incertidumbre también de cómo en la escuela hemos de avanzar hacia nuevas formas de hacer, que seguro que las primeras veces no nos saldrá bien. Entonces, Mirio, que es un referente y que todo lo que escribe es muy interesante, y dice precisamente, comporta pasar de un paradigma fundamentado en certezas a un paradigma en el que la incertidumbre introduce la aventura intelectual. Y esta es una idea que para mí es clave. Nos hemos de ser aventureros, nos hemos de aventurar, porque si queremos seguridades, no iremos hacia adelante, estaremos siempre donde estamos. Muy bien, pues yo termino aquí y ahora estoy abierto a sus preguntas, a todo lo que les pueda interesar y podemos ir matizando, hablando y mejorando un poco las ideas de las que he ido hablando. Efectivamente, en esta modalidad virtual hemos
recopilado las consultas de nuestra audiencia para la doctora Neus San Martín. Vamos a comenzar, doctora, con esta consulta de Lorena que le pregunta qué orientaciones le daría a los programas de formación del profesorado en Chile para promover la autoevaluación a nivel universitario y a nivel escolar. Bueno, a ver, la primera por ejemplo, ya les digo que una de las cosas que he constatado siempre es que en los programas universitarios, por ejemplo, de formación de profesores en general, la evaluación es el último tema. No sé si estarán de acuerdo, ¿eh? Siempre se empieza como... y al final el último tema, la evaluación. Y yo siempre digo que habría de ser el primero. Este sería un cambio ya muy importante. Porque ya con esta estructura típica de que pensamos la evaluación siempre al final, pues claro, no cambiaremos la idea de que la evaluación es para aprender, por tanto se aprende desde el inicio. Por tanto, yo diría que este es uno de los aspectos clave para empezar. Esto además lo han comprobado en mi universidad, que los estudiantes que cuando hacemos la formación de profesor, aún la hacíamos hasta ahora casi, siempre el tema de la evaluación era el último. Y estos últimos años me pedían a mí los compañeros que hiciera yo la conferencia para hablar sobre este tema, y era la última de toda la serie de conferencias. Y los mismos estudiantes dijeron, no, queremos antes, porque claro, la última ya hemos preparado lo que vamos a hacer en el práctico y resulta que esto nos transforma todo, nos hace cambiar todo. ¿Me entienden? O sea, este es un cambio que yo diría que es fundamental. Y el siguiente es este. eh, las tres ideas estas, los objetivos. ¿Los tenemos claros? ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? ¿Los compartimos? ¿Cómo vamos a hacerlo? Esta es una idea. Esto es aspecto importante. Y cuando digo objetivos, no pensemos en la idea clásica del objetivo que nos han enseñado toda la vida de redactar, sino plantearnos muy bien con los estudiantes que puedan reconocer cuál es la finalidad de lo que vamos a hacer, para qué les va a servir todo esto que estamos haciendo en clase, para qué les va a servir. Si no ven esta relación, pues harán las tareas porque las mandamos, pero no las harán para aprender de verdad. Por tanto, la primera cosa, y esto requiere ponernos de acuerdo a los profesores, estamos de acuerdo, porque hay muchos, lo ponemos el objetivo, pero luego no hacemos otras cosas. El objetivo es una cosa para la inspección o para los gestores de la universidad que nos piden un papel que pongamos los objetivos, pero luego no somos nada coherentes, hacemos otras cosas. Por tanto, esto, darle un valor a la idea de objetivo, de finalidad real y que sea compartido. Y luego los criterios de evaluación, también discutirlos, ¿no? Que por tanto estos criterios de evaluación han de estar muy relacionados con los objetivos. O sea, ¿qué hemos de evaluar? Pues si se alcanzan los objetivos. Si se fijan, en la mayoría de casos, los profesores, cuando yo veo en la universidad, también nos pasa, y en la escuela no hay que decirlo, que lo que evaluamos muchas veces no tiene que ver con los objetivos. Y claro, entonces son cosas que se dicen pero no se hacen. Entonces hemos de ver, cuando estoy evaluando, cuando estoy proponiendo esta recogida de datos para saber qué han aprendido y cómo van aprendiendo, esto tiene que ver con el objetivo que nos habíamos propuesto. Estoy evaluando objetivos y ya verán que esto hemos de cambiar muchísimas cosas, porque muchas veces no hay interrelación. Eso para empezar, luego esto podría Sí, continuar. pues. Bueno, Gonzalo Guerrero también le hace esta consulta. ¿Por qué entonces, si la evaluación es tan valiosa e importante en el proceso de aprendizaje, sigue siendo el talón de Aquiles de muchos profesores? ¿Qué estamos haciendo, mal o no, en la formación inicial docente y desde las didácticas específicas? Bueno, yo creo que, a ver, porque no nos lo hemos creído todo lo que estoy explicando aún, no lo hemos integrado. Y entonces, el modelo que damos, uno de los problemas de la universidad, y en general, pero de la universidad, pero sobre todo en la formación de profesores, es que puede a veces, muchas veces los profesores decimos en la universidad, decimos cómo habría de ser, pero no lo ponemos en práctica.
No sé si estarán de acuerdo. Hay contradicción entre lo que decimos, para que aprendan los alumnos han de hacer bla, 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 bla. Pero luego, cuando lo hacemos, no lo aplicamos. Claro, ¿cómo se aprende? ¿Se aprende por lo que se dice el docente o se aprende por lo que hace el docente? Y no tengan ninguna duda, se aprende mucho más por lo que hacemos. Por tanto, fíjense qué ejemplos solo les he puesto que hemos visto que son los que funcionan, en los que hay metarreflexión del profesor. O sea, que el profesor se pone en lugar del alumno y explica cómo él lo hace para aprender. Entonces no va de sabio que dice las cosas son así, estas son buenas y demás, sino que va poniéndose en lugar de los profesores. Yo diría que este es un cambio tan radical, no sé si estarán de acuerdo, es un cambio total. Y esto insisto porque hemos visto clases en las cuales el profesor sí que hace esto, decir, los objetivos son estos, los criterios de evaluación son estos, y los dice, pero no cambia nada de fondo. O sea, los estudiantes no hay. Y, por tanto, dos clases paralelas en que un profesor hace esto, enuncia, dice, porque es lo que ha hecho toda la vida, es lo que hemos hecho toda la vida. A otro profesor que se pone en lugar de los alumnos y dice, mirad, yo he pensado, esto que os he explicado, he pensado que el objetivo, no hay duda, los resultados son totalmente diferentes. O sea que hemos de huir del formalismo para pasar a la vivencia. Y esto ¿cómo lo diríamos? De sacarse las vestiduras y ponerse, retratarse, un profesor decía, pues a mí también me costó mucho aprender a resolver ecuaciones, pongo un ejemplo, ¿no? Pero aprendí, ponerse en lugar, esto es clave y esto están de acuerdo que no es fácil, porque nos parece que un profesor ha de ser perfecto, ha de decir las cosas, y lo que nos caracteriza como docentes es otra cosa. No sé si estaría de acuerdo. Para mí este es un aspecto clave que lo estamos viendo también mucho ahora, la diferencia entre cómo el profesor es capaz de ponerse en situación de estudiante, y no de experto, que lo sabe todo. No sabemos todo, estamos aprendiendo con ellos. Muy bien. Santiago Andrade tiene una duda en torno al comentario que hizo respecto a la copia en este contexto, y es si considera que es lo mismo hablar de aprendizaje a distancia que aprendizaje en el contexto de pandemia, pensando en la predisposición que tiene el estudiante en uno u otro contexto. Dice, para ser más corto, es si considera que el aprendizaje en línea o a distancia es lo mismo que el aprendizaje en contexto de pandemia. Bueno, a ver, en cuanto a lo que se hace, yo diría que es lo mismo. Lo que es diferente es el contexto. O sea, el contexto de pandemia tiene unas emociones, unos sentimientos, unas dificultades de vida, que esto es lo que cambia el contexto. Pero yo diría, tampoco es que sea muy experta en eso, pero yo diría que en cambio, lo que serían las actividades, las formas de trabajar, irían en la misma línea. Ahora, ¿qué cambia? Lo que sí y creo que es muy importante, las emociones, las dificultades. Claro, un aprendizaje a distancia de un adulto, que es lo que se ha hecho normalmente, no es lo mismo de un joven o de un niño más de edades pequeñas, porque claro, se encuentra con una situación totalmente nueva de aprendizaje. Pero sí que yo creo que las estrategias y las formas de trabajar no tendrían por qué ser a la larga diferentes. Ujú. Pero yo he visto ahora en tiempos de pandemia, he visto profesores que les piden, tengo fotos y tengo situaciones y me lo han explicado, profesores que piden a los alumnos que hagan el examen delante de la cámara y tapándose no sé qué y bueno, etcétera. O sea, que les piden unas condiciones para evitar que copien. Yo digo, bueno, tenemos otros medios. O sea que estamos reproduciendo lo que hacemos en clase y claro, en situación de pandemia es más absurdo, yo diría. En situación a distancia es más absurdo lo que hacemos.
¿eh? Pero es que yo creo que en clase tampoco es bueno ir haciendo exámenes de este tipo. eh, Hay otras posibilidades para realmente comprobar que han aprendido. De tanto en tanto se pueden hacer, no lo niego, pero sistemáticamente y aquello, cada semana una prueba o cada, no sé, esto es absurdo. Bueno, Virginia Espinosa tiene la siguiente consulta. ¿Cómo logramos cambiar el paradigma de la evaluación? ¿De qué manera los docentes podemos dejar de pensar en la calificación y comenzamos a usar la evaluación para el aprendizaje? Pues mira, un profesor me dijo, te lo has de creer. Yo a mis estudiantes, porque claro, es que los estudiantes y las familias muchas veces te van pidiendo, ¿no?, la calificación y bueno, y los estudiantes, bueno, pero esto ¿cuál es la nota? ¿Cuál es la nota? Entonces el profesor me decía, yo lo que les digo a mis estudiantes es que yo me lo creo. Yo me creo que si no os doy las notas ahora, si no lo hacemos de esta forma, si lo hacemos de esta forma la evaluación, vais a aprender más, vais a tener más éxito. Yo me lo creo. O sea que la primera idea y yo creo, esto me parece importante, ¿no? Nos lo hemos de creer, porque si yo ya dudo, yo estoy inseguro, yo, ay, ¿qué va a pasar? No sé qué, pues no va a funcionar porque los estudiantes no los vamos a atrapar. ¿eh? Y además ha de ser muy persistente, ya les digo, los profesores que lo han hecho, pues dice que han tardado, algunos dice más de 6 meses, porque hay que dejar que los estudiantes les fueran pidiendo por la nota. ¿eh? O sea, y muchos dirán, bueno, es que la nota nos la obliga el ministerio, bueno, las autoridades, las normas, las reglativas, bueno, se puede hacer la nota al final. Lo que no tiene sentido, a ver, nos exigen una calificación al final del trimestre, normalmente. No nos exigen cada semana dar una calificación o cada 15 días. No sé si están de acuerdo. Lo hacemos porque queremos, porque nos parece, porque lo hemos hecho toda la vida, pero no nos lo exige. O sea, que no podemos excusarnos en la administración, sino que en la administración, pues bueno, al final del trimestre nos ponemos de acuerdo, nos vamos a calificar y como les he dicho, se puede hacer. Pero esto requiere que nos lo creamos, y muchas veces requiere que sea un trabajo colectivo, porque si no lo estudia, es decir, de todo, de un equipo de profesores, porque si lo hace un solo profesor, los estudiantes lo perciben como la manía de este profesor. A este profesor le gusta que no se autoevaluemos, pero el otro no, ¿entiendes? O sea que primero uno ha de estar convencido, pero luego ha de intentar convencer y trabajar colectivamente para que lo vean no como una manía o lo que le gusta a un profesor, sino como algo que tiene sentido, que está estudiado. Pero yo digo que esta idea de convencimiento de uno es clave en eso. Nos lo hemos de creer y hemos de estar seguros. Bueno, Gina Navarro tiene otra consulta. ¿De qué manera se puede ir incorporando e ir abriendo la dimensión evaluativa a los y las estudiantes para que también comprendan sus propósitos? Bueno, esto sí me parece importante porque yo les he explicado aquí en una hora, en menos de una hora, 40 minutos, pues todo un proceso que en la mayoría de centros yo les digo 3 años. O sea que para llegar a ser capaz de todo esto, tener esta autonomía, llegar a que se autoevalúen, etcétera, bien, etcétera, que sean autónomos, etcétera, 3 años. Yo les digo, una planificación. Por tanto, a mí a veces siempre me da miedo explicar esto porque los profesores lo ven muy distante. Uy, esto con mis estudiantes es imposible. Yo digo, no, todo requiere un tiempo, por tanto, ha de ser. Y aquí es en las experiencias que yo tengo de trabajo en equipos de profesores, porque como les digo, esto es importante, que sea un equipo de profesores que estén trabajando en esta línea, lo que vemos es que el primer año es el de perder el miedo, por decirlo así. O sea, empezar a hacer pruebas. Vamos a hacer, pero no haces un cambio revolucionario. Normalmente el primer año vas haciendo pruebas y que los estudiantes puedan ir percibiendo que, bueno, que sí, que va. Ya les indico que con los estudiantes el cambio mayoritariamente se produce en 3 meses.
O sea que en 3 meses empieza, pero durante 3 meses tú has de estar muy seguro, porque estos 3 meses has de quererlo, ¿me entiendes? Pero vas haciendo pruebas, vamos a ver, vais a coevaluar, vamos viendo, y en 3 meses normalmente hay estudios que lo ven que es cuando hay estadísticamente, no quiere decir que hay profesores que me han dicho, pues yo he necesitado 6 meses. Normalmente necesitas más tiempo cuando es solo un profesor o 2. Cuando es el equipo, con 3 meses ya hay el cambio, y los estudiantes empiezan. Pero el primer año es ir probando, pero lo haces actividades puntuales, en momentos. En cambio, el segundo curso ya es, lo hacemos en equipo, o sea, de forma coherente el equipo. Porque el primer año un profesor hace una prueba, otro profesor hace otra, pero no es... Y en cambio el segundo se plantean coherencia. O sea, a ver cuál es la coherencia en la evaluación. En algún tipo de competencia, se lo plantean normalmente casi siempre por el escrito, ¿no? La expresión escrita. Vamos todos a ser coherentes cuando evaluamos, porque todos pedimos escribir a los estudiantes, tanto el de ciencias como el de sociales, como el de lengua, como el de matemáticas, todos pedimos escribir. Entonces, y el tercer año es en el que ya se consolida, o sea, en el tercer año ya, ya la mayoría de profesores ya son capaces de innovar, de inventar, de crear, de no estar pendientes y seguros. Este es un proceso normal, por tanto yo sí creo que es necesario que cuando trabajemos y cuando nos lo planteemos también en la universidad, que hagamos planteamientos a 3 años vista. No es, ahora lo planteamos y cuando ustedes que empiezan el curso dentro de un mes o lo que sea, ya vamos a implementarlo, no. O sea, si quieren trabajar de esta forma, necesitan plantearlo a medio plazo. Y ya digo, un plazo de 3 años acostumbra a ser el idóneo. Porque fíjense, se han de compartir objetivos, se han de compartir criterios de evaluación, formas de trabajar en el aula, etcétera. Esto no es rápido. Doctora San Martín, Vanessa tiene esta consulta. ¿De qué manera se puede ir incorporando e ir abriendo la dimensión evaluativa a los y las estudiantes para que también comprendan sus propósitos? Bueno, yo creo que ahora esto un poco lo hemos contestado antes, ¿no? En la idea misma que he ido diciendo, o sea, es un proceso lento, por tanto, ya les digo, si sus licenciaturas, sus estudios, pues tienen varios años, y yo lo digo también en la escuela, empezar por los pequeños, digamos, en la escuela secundaria les digo, mejor empezar en segundo que no en primero, que no en tercero, en cuarto. Y además digo, en primero se han de poner los profesores más convencidos y que tengan más calidad, bueno, más empatía y más capacidad. No sé si estarían de acuerdo. O sea, se ha de ser estratégico si queremos conseguir que los estudiantes lo acepten, lo incorporen. Pero como decía antes, lo primero es ser modelo. O sea, que nuestra evaluación refleje esta visión de evaluación que estamos diciendo. Si decimos que la evaluación ha de ser así, y cuando hagan las prácticas lo habéis de hacer así, pero nosotros hacemos una evaluación clásica, los exámenes de toda la vida, las notas, la no relación entre objetivos y qué evaluamos, etcétera, no servirá de nada. O sea, la primera idea es ser coherentes. Nosotros, nuestra forma de hacer con lo que predicamos. Y sí que diría poner el acento, empezar por los primeros cursos. Porque cuando ya llevan están ya tienen incorporado unas técnicas, ya lo tienen muy rutinizado, una forma de trabajar, es mucho más difícil. Pero cuando uno empieza una etapa, está dispuesta a cambios. Es que sí, estamos todos. Cuando empezamos ahora que estamos, ustedes que estarán pensando en el principio del nuevo curso, es un momento de pensar en cambios. En cambio, a mitad de curso cuesta más. Pues igual en un proceso de formación. El primer curso yo siempre digo, mejor empezar. También se puede hacer en otros, pero ya cuesta más que los estudiantes lo entiendan, lo acepten.
porque no están dispuestos a hacer cambios cuando todos los otros cursos anteriores lo han hecho. Bueno, Lorena Rojas nos entrega esta consulta para la doctora Neus San Martí. ¿Qué orientaciones le daría a los programas de formación del profesorado en Chile para promover la autoevaluación a nivel universitario y a nivel escolar? Bueno, orientaciones, a ver. Hemos hablado de varios aspectos importantes en este tema. Yo diría, primero, que la planificación sea coherente con todo el discurso que se hace actualmente, que no es el mío solo. Yo les he puesto, pueden luego consultar la presentación, les he puesto diferentes referencias de autores en el mundo que están trabajando en esta línea. Yo diría que en este momento hay un gran consenso de que se ha de ir por aquí. O sea, no es algo que digo yo o que dice un señor solo, sino que hay un gran consenso en que la idea de evaluación ha de ir por aquí. Por tanto, esto es lo primero que hemos de estar, insisto, convencidos de que no es una teoría, sino que ahora lo que antes era una teoría, una propuesta, ahora cada vez más es una teoría consensuada, consensuada y visto que la práctica funciona. Por tanto, estas ideas tienen que estar reflejadas en la planificación. Yo vuelvo a insistir, no sé si me estoy repitiendo, pero vuelvo a decirlo. Por tanto, orientaciones para el curso. La primera es esto, ¿cuál es la finalidad? Tener claro la finalidad y la relación con el para qué sirve, para qué le servirá aprender esto a un futuro profesor. ¿Me entienden un poco? O sea, no solo este es el objetivo, pero si el estudiante no percibe que aquello es importante en su formación, no lo verá de forma interesante. Por tanto, los programas de formación han de ser esto. Y luego, paralelo a esto, ¿cómo lo compartiremos? Y que este compartir no sea decir, informar, sino cómo compartiremos, qué estrategias vamos a trabajar para compartirlo con los estudiantes y para ayudarles a que se lo representen. Igual que los criterios de evaluación, que están relacionados con la planificación que he dicho antes. Lo mismo, los programas de formación tenemos que tener claros los criterios de evaluación. Yo no les he hablado de las rúbricas, se podría haber hablado de rúbricas, etcétera, pero para mí parece que ahora lo moderno es la rúbrica. Yo digo, hay muchas formas de explicitar los criterios y al final los estudiantes están hasta arriba de rúbricas. Todos les ponemos rúbricas y demás. No, esto no es la idea. La idea es criterios de evaluación y cómo los compartimos. Yo les he recogido aquel ejemplo para que vean que es otra forma de poner los criterios de evaluación, el ejemplo aquel del informe de laboratorio, que no es una rúbrica, pero es igual, es lo mismo, la misma idea. Me explico un poco. Por tanto, pero ¿qué lo hemos de y cómo lo compartimos? Siempre, ¿cómo ayudamos a que estos criterios, que sí que habremos pensado los docentes, pero cómo conseguimos que salgan de los estudiantes, que ellos los formulen, se los hagan, se los apropien? Esta sería la idea importante. Yo diría que las orientaciones importantes de cambiar la evaluación es en esto. Y luego dar mucha importancia, que es el tema clave, al feedback, en esta idea de feed forward. Fíjense lo que les decía, todos los estudiantes cuando dicen qué he de hacer para mejorar, te dicen estadísticamente, trabajar más, estar más atento, hacer los deberes, no sé qué. Esto no es decir nada, ¿están de acuerdo? Si yo tengo un problema concreto, trabajar más no me ayudará. Me explico. Por tanto, esta idea de un feedback muy orientado a que aquel problema, aquella dificultad relacionada con un objetivo, ¿qué he de hacer para mejorar? ¿Y cómo lo haré? ¿Y cómo comprobaré que está funcionando esto que he de hacer? Porque yo les aseguro, trabajar más no sirve para nada si no lo hago con una finalidad, con una orientación. ¿Entienden? Por tanto, la idea del feedback, y esto sí que estamos viendo que es lo más difícil, ya les digo. Cambiar esta idea
estamos viendo que es difícil, porque también hemos de cambiar los profesores, porque lo vamos diciendo todo el día, ¿no? Es que has de trabajar más, es que no te has estado atento, es que no te has fijado, tanto en la universidad como en... Es la frase que nos sale a los docentes. Claro, si este es el feedback que damos de qué hacer para mejorar, esto no funcionará. Por tanto, en las formaciones sí que hemos de ver mucho este cambio del lenguaje. El lenguaje es muy importante, ¿eh? Detrás de las palabras hay mucha... las Mm. palabras nos dicen formas de hacer, ¿eh? Y cómo cambiamos el lenguaje, que es cambiar las ideas también, ¿eh? Por tanto, yo estoy resumiendo mucho, ¿eh? Como se puede imaginar, ¿eh? Pero diría que estas son cosas muy importantes para orientar los procesos de formación, ¿eh? Como criterios Ujú. hay objetivos y criterios de evaluación, pero relevantes, coherentes, ¿eh? Que sirvan, que vean la utilidad y el feedback. Cómo organizamos en un proceso de aprendizaje el retorno, la ayuda para que se puedan hacer. ¿Mm? Tenemos una última consulta, doctora, de parte de Virginia, Vanessa y Maximiliano. Se resume en esto: ¿de qué manera puedo lograr la triangulación y concursos numerosos? Mm, ay, ¿se ha ido? ¿Mm? Uy, ¿se ha cambiado? Sí, ¿Nos vemos? ¿Sí? ¿Vale? ¿Me pero escuchan? Porque ha sí, cambiado la pantalla. Ah, la estamos escuchando, sí, la vale, estamos muy bien. escuchando. Si quiere, le reitero la última consulta. ¿De qué manera puedo lograr la triangulación y concursos numerosos? Bueno, precisamente con cursos numerosos, esto, la idea es, a ver, los profesores siempre hemos de tener datos y análisis de datos de lo que hace cada estudiante y de lo que sabe cada estudiante. ¿Eh? Con cursos numerosos, pues los estudiantes se autoevalúan con los demás y se pueden coevaluar. O sea, normalmente lo que se plantea es en el marco de equipos de trabajo, o sea, en estos casos. Por tanto, triangular quiere decir saber, un compañero también qué opina y tener datos. Pero insisto, lo importante es que lo justifiquen, no es decir, yo me merezco tal calificación, sino que tengan que, cuando hacen el informe cada estudiante de por qué se pone esta calificación, ah, tenga que decir con evidencias, o sea, aportar evidencias. ¿Me explico un poco? O sea, fíjense que una evidencia también podría ser un examen, no hay por qué no, ¿entiende? Pero no tiene que ser solo exámenes, pueden ser de muchos tipos diferentes. Y sobre todo, pues que se vea cómo ha progresado, cómo ha avanzado. Por tanto, y esto vale para tanto si tienes pocos como muchos. O sea, eh, poner tú la calificación, la idea de tener referentes para los estudiantes, tienes que tener. Y puede ser que sea un examen, pero puede ser que hagan, pues no sé, un mapa de pensamiento como han visto, o sea, un resumen de sus ideas gráfico, o puede ser, esto nos interesa, que sean tipos de datos, cuando tenemos muchos estudiantes, que sean potentes y que al mismo tiempo no obliguen, no sean fáciles de reconocer, de evaluar. Y por eso en este momento yo les digo que la idea de mapas de pensamiento, también podrían ser mapas conceptuales, etcétera, pero la idea de mapas de pensamiento nos está siendo muy potente, porque recoge muy bien lo que hay. Luego hay la idea de los portafolios, etcétera, pero cuando tienes muchos estudiantes, leerte muchos portafolios es complicado. ¿Están de Ujú. acuerdo? Por tanto, sí que va muy bien para el estudiante, pero para los datos que tiene que dar el profesor tienen que venir de otros sistemas porque leerse 100 portafolios no es fácil, o 100 diarios de clase no es. A pesar de esto, yo les digo que cuando estaba dando clases en la universidad, que ahora solo colaboro en el departamento porque ya estoy jubilada, por decirlo así, yo hacía el diario de clase y tenía 60, 70 alumnos de clase y me leía los diarios. Ahora también les digo que era, porque era muy divertido leerse los diarios, les aseguro que es mucho más divertido que leerte 100 exámenes,
pero también es cierto que reconocer y evaluarlos me requería tiempo, pero como me gustaba, pues lo hacía. Hemos de encontrar qué equilibrio hay entre tener buenos datos y el tiempo que disponemos y además que nos guste hacerlo, estos tipos de datos. A mí me aburría mucho más corregir exámenes largos que leerme diarios bien hechos. Pero reconozco que leerse 60 que me leía diarios pues me requería muchas horas. O sea Muy que bien, sí. equilibrio, ¿vale? Muy bien, señoras y señores, queremos agradecer a la doctora Neus San Martí por su presentación y participación en esta actividad. También al público presente les queremos agradecer su participación. De esta manera, estamos finalizando esta ceremonia inaugural del tercer Encuentro Nacional de Didácticas Específicas para la Formación de Profesores de las Universidades del Estado y el cuarto Seminario de Didácticas Específicas en la Formación de Profesores USACH. Reiteramos también la invitación a permanecer y participar en las actividades que hoy continúan. Nos encontraremos en 15 minutos según las indicaciones del programa. Asimismo, mañana miércoles miércoles 13 a las 9:30 horas y el jueves 14 a las 10:30 horas a través de esta misma plataforma. Por su atención y participación, muchas gracias y tengan todos ustedes muy buenos días. A ustedes, muchas gracias también. Muchas gracias a la doctora Neus San Martí por la ponencia. Estamos tremendamente interesados en el contenido, ¿verdad? Y en las distintas preguntas que llegaron. Llegaron muchísimas preguntas por el tiempo. Quiero pedir disculpas a quienes no alcanzamos a transmitirlas, pero las vamos a registrar todas y se las vamos a mandar a la doctora Neus a ver si dentro de sus posibilidades podemos agruparlas para que sea un poco más fluido. Les quiero contar que durante la pandemia sabemos que nuestro profesorado, nosotros mismos hemos sufrido harto también, nosotros los profesores. Y desde ahí es que hoy día les queremos tener un pequeño regalo para ustedes directamente, a través de una pequeña pausa activa donde vamos a ver algunos ejercicios para el cuidado de la voz. Les quiero presentar a la profesora de música, Giselle González Vélez, quien nos va a hoy día contar muy brevemente, después vamos a tener un recreo, ¿verdad? Ya silenciando los micrófonos, donde nos va a contar algunas actividades, algunas estrategias muy concretas, muy potentes además, para ayudarnos a llevar un poco mejor este año 2021. Los dejo entonces con Giselle González, que en 10 minutitos nos va a contar algunas experiencias concretas para poder no solo llevar el gran proceso de enseñanza y aprendizaje que estuvimos hoy día revisando con la profesora Neus, sino que llevarlo bien nosotros, ¿verdad? Con una disposición de nuestra mente y de nuestro cuerpo hacia favorecer el proceso de aprendizaje. Entonces, profesora Giselle, dejo la palabra. Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias a todos quienes están presentes. Como decía Nicole, justamente ha sido un año complejo para las voces y la voz no es un tema menor porque la voz es el medio y es el medio que usamos a diario y bastante más de lo que quisiéramos. Entonces, vamos a observar algunas cosas en nuestro cuerpo, en nuestro estado actual. Les invito a que observen cómo están en este momento sentados, cómo están sentadas, sentados, cuáles son los lugares de apoyo que están más presentes sobre el asiento, sobre el piso, y que observen también cómo es la respiración de ustedes en este momento. Fíjense cómo están respirando. Muy bien. ¿Por qué esta pregunta? Porque la respiración es la materia prima de nuestra voz. Entonces, para poder tener una voz cómoda y saludable y que nos dure todo el día, necesitamos tener una respiración placentera. A continuación, vamos a hacer un pequeño ejercicio para poder acceder a esa respiración placentera. Entonces, les pido que vuelvan a observar cómo están ubicados, cómo están sentados y sentadas,
y que traten de poner atención en su columna, de poner atención si está cómoda y recta esta columna o no, y que traten de reacomodarla, de reacomodar esa verticalidad de su cuerpo, buscando qué es más cómodo para ustedes en este momento. Desde ahí, les voy a pedir que inhalen por la nariz y que observen cómo es esa respiración, cómo se siente inhalar el aire. Y vamos a buscar que sea más placentero. Para eso, vamos a imaginar... ¿Se escucha bien ahí? Más o menos. ¿Ahora? ¿Un poco mejor? Perfecto. Bueno, vamos a imaginar un aroma que sea agradable y vamos a inhalar por la nariz ese aroma imaginario. Inhalamos profundo y observamos si hay movimiento en el abdomen. Pueden cerrar los ojos si quieren o si desean mantenerlos abiertos. Y desde ahí vamos a buscar alargar esa respiración, que la inhalación sea un poco más larga y la exhalación también. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos nuevamente, lento, profundo. Exhalamos. Y vamos a exhalar aire tibio por la boca. Esto les va a servir para bajar un poco la tensión en las cuerdas vocales y en todos los músculos de la laringe. Entonces, inhalamos, exhalamos aire tibio por la boca. Y verifiquen con sus manos si está siendo tibio o no ese aire. Inhalamos, exhalamos aire tibio. Y vemos cómo el cuerpo va cada vez cediendo un poco más. Se va pausando esa respiración. Inhalamos, tratando de que sea el aire más placentero posible. Y exhalamos aire tibio. Y para hacerlo un poco más fácil y que nuestro cuerpo también esté dispuesto para la producción de la voz, vamos a realizar esta misma inhalación y exhalación, pero agregando un movimiento. Vamos a inhalar elevando los brazos por los costados de una forma fácil y vamos a exhalar bajando los brazos por los costados. Tratamos de que dure el movimiento lo mismo que la inhalación y la exhalación. Inhalamos arriba, palmas mirando hacia arriba. Exhalamos abajo, aire tibio, expandiendo el cuerpo. Inhalamos arriba. Crecemos con la columna, se estira, creamos espacio. Exhalamos abajo. Aire tibio por la boca. Una vez más, inhalamos arriba. Exhalamos abajo. Y aprovechando estos movimientos, regálense un estiramiento rico, como cuando están bostezando y se estiran para donde quieran. Eso es. Y ahora vamos a ver algo puntualmente para la voz, ya que está el cuerpo más o menos preparado. Les voy a pedir que en sus lugares prueben una letra A para verificar cómo está la voz en este momento. Entonces yo les voy a mostrar y ustedes lo hacen en sus lugares. Inhalamos de la misma forma y probamos. Un sonido cómodo, lo más fácil posible. Fíjense si es fácil o no. Y ahora vamos a
masajear un poquito. Vamos a dar pequeños golpecitos en la nariz, en los pómulos, en el labio superior, en el mentón. Con esto despertamos los resonadores faciales y podemos lograr que nuestra voz sea más fácil y más cómoda y resistente a lo largo del día. Ahora masajeamos un poco deslizando los dedos sobre la nariz, labio superior, pómulos, mentón. Masajeamos hacia abajo también para soltar un poco la mandíbula. Dejen caer la lengua. Eso es. Y con esta sensación que tuvieron de masaje, vamos a tratar de buscarla, pero a través de una letra M. Entonces, inhalamos por la nariz como lo estábamos haciendo, profundo y cómodo. Y probamos una letra M. La idea es sentir una pequeña vibración sobre la nariz, en el labio, pómulos, en toda la zona que masajeamos. Entonces, inhalamos. Probamos un sonido cómodo. Y vamos a ir moviendo este sonido hacia el agudo y hacia el grave. Inhalamos. Una vez más, inhalamos. Una última vez, inhalamos. Movemos la cabeza mientras hacemos esto para soltar los músculos del cuello. Muevan un poquito los hombros. Muy bien. Y ahora volvemos a probar esa letra A del inicio. Inhalamos. Observe si cambió algo, puede que haya cambiado, puede que no, pero les quedan estas estrategias para poder usarlas cuando lo necesiten, para poder bajar un poquito la tensión del día al finalizar o antes de cada clase, para preparar y que no sea tan abrupto este uso de la voz en todas las clases, que ya vimos nos demanda bastante. Entonces, para ir finalizando, recordarles que la respiración es el motor de nuestra habla y que hablar no debería doler. Si duele, si arde, pica, molesta o lo que sea, es conveniente buscar algún tipo de orientación fonoaudiológica porque una voz saludable no duele. Hidratarse mucho durante el día también es una buena estrategia y espero que les haya servido esta pausa activa. Muchas gracias. Muchas gracias a Giselle, que bueno, es especialista en voz y en cuidado. También además se ha estado especializando en temas de cuidado de la voz para profesores. Hemos visto que las dolencias al respecto han sido variadas en este tiempo para nosotros, ha sido un periodo duro, y quisimos dejarles un pequeño momento, algunas estrategias para iniciar o cerrar, como bien decía ella, las largas jornadas a veces que tenemos frente al computador. Damos gracias entonces a Giselle, solo para contarles cómo vamos a seguir. Vamos a abandonar esta sala y vamos a continuar. Mi voz quedó bastante mejor, debo decirlo. Y vamos a continuar entonces fijándose en que acá están las claves de acceso para que puedan escoger a las salas que van a ingresar entonces a continuación. Tienen que, por tanto, escoger la sala que les corresponde a los ponentes de cada una de las secciones,
pero además quienes deseen asistir como participantes a alguna de las secciones, entonces ingresan